El domingo pasado iniciamos una serie nueva. Esta serie se titula Salmos porque estamos estudiando distintos salmos y estamos leyéndolos de una manera expositiva, viendo qué es lo que estos salmos también nos animan a hacer en nuestra vida. Respecto al orden del libro, les comenté el domingo pasado que Salmos, el libro completo de los Salmos, que tiene 150 salmos, lo podemos dividir en distintos libros. Está subdividido internamente el libro en esta estructura, donde los primeros dos salmos son introductorios y hablan respecto a lo que tal vez va a hablar todo el libro de los Salmos, y después internamente se subdivide en 5 libros. Cada uno de esos 5 libros termina con una doxología, que es un versículo que es más o menos parecido. Y después tenemos los últimos salmos, que son los últimos 5, el epílogo, que habla de cómo alabar al Señor en todo tiempo y con todo tipo de instrumentos. El libro de los Salmos fue escrito por varios autores, aunque el que escribió la mayor cantidad de salmos es David. Más de la mitad de estos salmos la escribió David. Aunque también tenemos salmos escritos de otros autores, como Salomón, que tiene 2 salmos ahí en el libro de los Salmos. Tenemos también un salmo de Moisés incluso, los salmos de los hijos de Coré, los salmos de Asaf. Y Asaf escribió el Salmo 73, que fue el que analizamos el domingo pasado. Asaf, como leímos ahí en 1 Crónicas 25, era uno de los cantores principales de ese ministerio de música que armó David. Hoy día, antes de estudiar el salmo que vamos a leer, que es el Salmo 77, quiero leer otro pasaje de Crónicas, que también va a ser importante para entender este Salmo 77 que vamos a leer. Dice así en Crónicas, 1 Crónicas 16. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Asaf, el primero. ¿Qué es lo que está aconteciendo acá? Recuerden que el arca del pacto inicialmente no estaba en Jerusalén. Estaba en otro lugar que después David quiso buscarlo, pero no lo hizo muy bien. ¿Se acuerdan que lo llevó en carreta? Un caballero quiso sujetar el arca y falleció. Y después acontecieron una serie de cosas. Y finalmente él logra traer el arca a Jerusalén. Fue esa vez donde él danzó delante del arca, ¿se acuerdan? Y si no se acuerdan, es necesario que lean Crónicas, ¿ya? Porque nadie me dijo me acuerdo, así que lean Crónicas en la casa. Él trae el arca, él lo trae a Jerusalén, arma todo un tabernáculo donde iba a morar el arca, porque recuerden que el templo lo construyó después su hijo, Salomón. Y instituye un ministerio de música que alabara al Señor 24/7, todos los días del año. Y puso a cabecillas a cargo de ese ministerio de música. Uno de los principales era Asaf. Asaf, que escribió el Salmo 73, que leímos la semana pasada, y también el Salmo 77, que vamos a leer hoy día. Ahora bien, ¿por qué les pongo este pasaje? Porque quiero que pongan ahí en su disco duro, que recuerden lo que David le pidió a Asaf y a los ministros de música de los levitas. En la última frase dice, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen, confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Dar loor, que es alabar, ¿no es cierto? Para que recordasen, confesasen y loasen. Asaf primero. Ya, ¿está guardado en el disco duro? Y más rato lo retomamos. Una prueba de memoria. A ver cómo están con su Alzheimer. No. En el Salmo 77 ustedes van a ver un subtítulo. En muchos de los salmos vemos subtítulos. Y dice así, al músico principal para Jedutún, Salmo de Asaf. Muchas veces no entendemos qué son estos subtítulos que están ahí. ¿Por qué aparece esto? Y también cuando uno lee Crónicas nos damos cuenta qué significa. Resulta que Jedutún era un personaje. Era alguien que trabajaba junto a Asaf. En Crónicas 25 leemos esto. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Gemán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Jedutún profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Entonces, ¿quién era Jedutún?
era un arpista, ¿ya? Que tocaba arpa y era uno de los principales. Entonces cuando dice que al músico principal para Jedutún, salmo de Asaf, es como si Asaf hubiese compuesto el salmo y después se lo pasa a Jedutún para que hiciera los arreglos en arpa. Da la impresión que eso es más o menos lo que aparece ahí. ¿Entendido ese título? Vamos al versículo número 1. Partamos analizando este salmo. Dice así: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. En el Salmo 73, el primer versículo era, por así decirlo, un título y resumen del Salmo. Y pareciera ser que en este Salmo también. Este primer versículo es un título y resumen del Salmo completo. Donde Asaf dice, miren, este Salmo va a tratar de lo siguiente: que yo clamé al Señor y Él me escuchó. Él clamó a Dios. Ahora bien, esa palabra clamar para nosotros no tiene la intensidad que tiene en el hebreo. Cuando aquí está escrito clamar, tiene que ver con gritar realmente al Señor. Amargamente. Tiene que ver con una súplica desgarradora realmente delante del Señor. Entonces él dice, yo realmente estaba desgarrado delante del Señor, clamando. Y Él me escuchó. Ahora, una vez dado el título, por así decirlo, de qué va a tratar este salmo, ahora Asaf va a introducirse al tema. ¿Qué es lo que le acontecía? Recuerden que el domingo pasado, cuando analizamos el Salmo 73, él abrió un proceso de él. Por mucho que él era ministro de alabanza y guiaba todo el coro, él abrió sus procesos. Vimos en el Salmo 73 cómo él abrió su proceso de la envidia, ¿no es cierto? Y cómo logró salir del tema de la envidia también, que fue en la presencia del Señor. Hoy día va a abrir otro proceso, un proceso también profundo, doloroso. ¿Cuál es ese? Dice así: al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios, me conmovía y me quejaba y desmayaba mi espíritu. El proceso que Él va a abrir acá es un proceso de crisis, de angustia. Un proceso donde Él nos cuenta de esas noches de insomnio, donde Él sentía toda esta angustia, toda esta ansiedad y buscaba del Señor, pero no hallaba descanso. Dice, me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba, desmayaba mi espíritu. ¿Qué hizo frente a toda esa angustia? Buscó al Señor. Pero se da cuenta después cuando escribe este salmo que el problema no estaba en el Señor. No es que el Señor no lo quería consolar o estaba lejos. Él más bien pone una frase ahí que nos habla de su comprensión del tema. Él dice, en realidad, mi alma rehusaba consuelo. Yo buscaba al Señor y estaba con angustia y alzaba mis manos a Él, pero mi alma rehusaba consuelo. No sé si has tenido de esos días donde estamos angustiados, con ansiedad, con temores. Días angustiosos donde sabemos que debemos orar y debemos clamar a Dios y oramos, pero como que la angustia no se pasa. Y en realidad no es que Dios esté lejos, es que mi alma se rehúsa a ser consolado. Porque estoy ahí sumido en la angustia, en los temores, en la opresión. Estamos afanados y estresados con insomnio en la cama y nos damos vuelta tal vez porque no sabemos cómo vamos a pagar las cuentas a fin de mes. Y pensamos en la economía o estamos ahí afanados y angustiados y no podemos cerrar ni un ojo porque resulta que al día siguiente tal vez va a haber alguna operación, alguna cirugía o alguna enfermedad, algún control médico y me tiene angustiado o voy a tener el resultado de algún examen y nos damos vuelta y vuelta y empieza a como que empezamos a caer en angustia. O tal vez estamos ahí, estamos con angustia y ansiedad porque sabemos que al día siguiente o esta semana vamos a tener que enfrentar una conversación que es difícil y no queremos enfrentar, ya sea en el trabajo, en la familia. Y todos estos temas del diario vivir empiezan a angustiarnos. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer este trabajo? ¿Y cómo voy a enfrentar tal conversación? Y empezamos nuestra mente a imaginarnos las conversaciones y voy a decir esto y el otro y nos angustiamos. Empezamos a afanarnos, a angustiarnos por las decisiones que teníamos que tomar y estamos ahí en la posición de Asaf, en una posición donde alzamos nuestras manos al Señor, pero sin descanso nuestra alma se rehúsa a ser consolada. Pensamos y por más que conversamos con Dios, nuestra alma se rehúsa a ser consolada.
Y porque él continúa y dice, ¿sabes qué, Señor? No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días del principio, desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos, meditaba en mi corazón, mi espíritu inquiría. Y acá tenemos a Asaf con insomnio, ¿no es cierto? No puede pegar un ojo. Y mira el techo, y mientras mira el techo le está quebrantado. Yo no sé cómo son ustedes para el insomnio, pero yo soy pésimo para el insomnio. Cuando me da algo así, ando como Asaf, quebrantado. Hay otros que toleran más el no dormir, yo no lo tolero. Entonces él dice, no, yo estaba quebrantado. Y su corazón inquiría y pensaba y se daba vuelta y vuelta. Incluso dice, empecé a considerar los días de antaño, desde el principio, los años, los siglos. Empieza a pensar en las generaciones que han pasado, en la humanidad. Eso ya es estar ocioso, ¿no es cierto? Y está ahí, y con angustia, y no se le pasa la angustia, y se da vuelta, y se acuerda de sus cánticos. Los cánticos recuerdan que era su trabajo, ¿no es cierto? Que tenía que cantar y componía canciones y estaba ahí. Y se acuerda de los cánticos y se da vuelta y vuelta y la angustia no se va. La angustia no se va. Así que ahí tenemos, acostado, callado, quebrantado, clamando a Dios internamente, pero su alma rehúsa consuelo. Ahí está con dolor, con quebranto. Y tal vez alguna enfermedad, no sabemos bien qué pasaba. Puede ser una enfermedad porque el versículo 10 va a mencionar una enfermedad, pero también pueden ser otras situaciones. ¿Cuál fue la consecuencia de tanto pensar y rumiar y angustiarse? ¿En qué terminó todo eso? Resulta que la angustia y la ansiedad, cuando uno empieza a rumiarla, ¿no es cierto?, y empieza a darle cabida, eso lleva a un escalón que va más abajo aún. Empezamos a dudar de Dios. Así que a continuación él dice, se pregunta esto, ¿desechará el Señor para siempre? ¿No volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con su ira sus piedades? Y empieza a tener profundas preguntas respecto al carácter de Dios, a los atributos de Dios. Porque cuando estamos en un momento oscuro y todo se ve nublado, de lo primero que dudamos en nuestra carnalidad es de Dios. ¿Será Dios realmente bueno? ¿Será Dios tan así como yo pensaba que era? ¿Realmente conoceré al Señor? ¿No será que Dios tal vez es distinto? Y tal vez su misericordia está en realidad cubierta por su ira. ¿Volverá a acordarse de mí? ¿El Señor estará conmigo o no estará conmigo? Y empezamos a dudar. Y empieza a carcomer la incredulidad. Porque a la angustia y la ansiedad generalmente empiezan a seguirle la incredulidad y la duda. Empezamos a dudar de la bondad de Dios, de la presencia de Dios, de que Dios se interesará realmente en mí y de la misericordia de Dios. Y empezamos a tener crisis de angustia. Nos invaden muchas preguntas y nuestra mente empieza a dar vuelta y vuelta, ¿no es cierto? Y como que no calla. No podemos callar los pensamientos y por tanto no podemos dormir. ¿En qué terminará todo esto? ¿Le ha pasado o no? Sí, le ha pasado. Claro que nos ha pasado. ¿En qué termina todo esto? ¿Cómo logra Asaf salir de ese hoyo profundo? El domingo pasado nos enseñó cómo salir de la envidia, ¿se acuerdan? Y de la envidia salimos cuando vamos a la presencia del Señor y nos deleitamos en Él. Ahí todo calza, todo entra en su perfecto orden. Pero ¿cómo salimos de este profundo hoyo de la angustia, de la ansiedad, de la duda, de los temores? ¿Cómo salimos de esto? Y aquí viene el giro del Salmo y el giro de la historia. Asaf va a hacer lo que David tantos años atrás le pidió hacer cuando él asumió tal vez como joven ahí en el ministerio de música del tabernáculo de David. ¿Qué fue lo que le pidió? 3 cositas. No se acuerdan. Bueno. No voy a hacer un diagnóstico a lo lejos. Vamos a repasar lo que dice. ¿Qué le pidió?
Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf, el primero. David había puesto a Asaf delante del arca de Jehová para que recordase la obra de Dios, para que confesase con su boca las obras de Dios, para que alabase a Dios. Loar es alabar, ¿no es cierto? Darle loor al Señor. Ahora, cuando estaba ante el tabernáculo y con todos los músicos y todo, bueno, resultaba fácil. Nos resulta fácil venir acá a la iglesia y cantamos y alabamos al Señor, todos están cantando, así que yo también canto. Pero otra cosa es llevar ese culto público a mi culto privado, cuando estoy con insomnio en la casa. Eso ya es distinto. Cuando estoy angustiado, cuando estoy ansioso. Una cosa es llevar a cabo la ritualidad pública, otra cosa es llevar ese ritual realmente a una vida genuina de adoración en mi práctica diaria. Y aquí hay un salto que no siempre logramos. Muchas veces somos de una manera, ¿no es cierto?, en el culto público, de otra manera lo que vivimos en lo privado. Asaf toma eso que hace en el culto público y ahora él lo va a llevar a su noche de insomnio y de angustia y de ansiedad. ¿Qué es lo que va a hacer? En algún momento hay un quiebre en él y dice, ¿sabes qué? Dije, enfermedad mía es esta. Así que traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. En algún momento hay un quiebre, hay un giro. Y él decide recordar las obras de Dios. Porque está lleno de angustia, está turbado y está dudando de Dios y dice, no sé en realidad si Dios se acuerda de mí. ¿Sabes lo que voy a hacer? En medio de esta enfermedad, voy a empezar a enfocar en lo que Dios ha hecho. Porque cuando en el presente veo todo nublado, tal vez tengo que mirar hacia el pasado y ver con claridad lo que Dios hizo en mi vida, lo que ha hecho en mi vida. ¿Qué ha hecho en tu vida el Señor? ¿Qué ha hecho? Él va a empezar a recordar lo que Dios ha hecho, y no solo en su vida, lo que Dios ha hecho por su pueblo Israel. Y empieza a recordar los portentos de Dios. Y aquí ocurre el giro en su corazón. Porque cuando empieza a enfocar en las cosas de arriba, todos los demás cambian. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Recuerda, ¿qué hizo el Señor la semana pasada? El mes pasado. Durante este año, el año pasado, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor hace 2 años atrás? ¿Qué hizo contigo el 2005? ¿El 2000? ¿El 95? O tal vez si llevas años en la fe, el 80, el 70. ¿Qué hizo el Señor contigo? ¿Lo recuerdas? Temas que tal vez ya los tenemos tan atrás que no los recordamos. Así que hoy día estamos angustiados y turbados y dudamos cuando el Señor, ¿cuándo nos ha dejado tirados? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos ha dejado? ¿O recuerda lo que sale en su palabra? Recuerda los portentos que Dios llevó a cabo con los apóstoles, con los profetas en la antigüedad. Lo que el Señor realizó ahí lo vemos en Hechos. Y los milagros de Cristo en los evangelios. Y los milagros del Señor en el Antiguo Testamento. Y cómo el Señor condujo a su pueblo. Y cuando empiezas a recordar eso, tú empiezas a salir de toda la neblina y la crisis que te tiene ahora en el presente. Cuando estás ahí en el valle de la sombra y la muerte. Y tú empiezas a recordar lo que el Señor hizo. Y lo trae a la memoria. Eso es trabajo. Para eso hay que detenerse, sentarse y empezar a hacer memoria. Empezar a anotar. Y una vez que hace eso, pasa a la fase 2, Asaf. ¿Y cuál es la fase 2? Meditaré en todas tus obras y hablaré tus dichos. La fase 2 era confesar, ¿se acuerdan? Confesar, recordar, confesar. Él dice ahora no solo voy a meditar en estas cosas, voy a confesarlo. Porque cuando uno está con angustia y está con ansiedad y está con la mente que está turbada, luchar en la pura mente con pensamientos es muy difícil. Cuando uno está en este tipo de crisis, de torbellino y de angustia y ansiedad, los pensamientos no solo se luchan con pensamientos, se luchan y se batallan con palabras. Aquí lo que decide hacer Asaf es predicarse a sí mismo.
Él empieza a evangelizarse a sí mismo. Él dice, voy a empezar a recordar lo que Dios hizo. Y no solo lo voy a recordar, ahora yo también lo voy a hablar. Me lo voy a decir. Me lo voy a empezar a decir. Asaf, tu Dios, sacó a Israel con 10 portentos gigantescos. ¿No es cierto, Asaf? Sí, Asaf. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Y qué hizo cuando llegó al Mar Rojo? Abrió el mar. Entonces, pues, Asaf. Sí, Asaf. Toda la razón. Y después llegó al Sinaí, y el Sinaí se presentó ahí con rayos y nubes. ¿Poderoso el Señor? Sí, Asaf es poderoso. ¿Viste, Asaf? Y empieza a predicarse a sí mismo. Empieza a esta proclamación de los portentos del Señor, de lo que el Señor ha hecho en su vida, de lo que el Señor ha hecho con su pueblo. Este método de autoevangelización lo vemos mucho en los salmistas. Cuando los salmistas empiezan a decir, escucha alma mía, escucha muy bien. Y empiezan a decir cosas, ¿no es cierto? Solo en Dios está saciada tu alma. Y se predican. Muchas veces intentamos batallar con los pensamientos, con las angustias y con las dudas en nuestra propia mente. Y resulta a veces una batalla que es tormentosa, porque pensamiento contra pensamiento son más o menos igual de fuertes. Y están los pensamientos carnales, los pensamientos espirituales y batallan ahí. Entonces, ¿por qué no hacer lo que nos enseña acá este salmo? Dice, hablaré tus hechos. El segundo punto, ¿no es cierto?, que es confesar. Y en tercer lugar, una vez que él recuerda y empieza a hablarlos, ya el pasito para la alabanza es casi nada, ¿no es cierto? Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y al final leen esa palabrita, ¿no es cierto? Selah. ¿Qué es Selah? La verdad es que no se sabe bien, pero la mayoría de los eruditos piensa que Selah era una pausa musical de reflexión. ¿Ya? Es una pausa en la lectura, es una pausa en la canción donde viene un interludio musical. Por tanto, él ya a esta altura está embalado, ¿no es cierto? Primero está recordando, después empieza a hablarlo, después empieza ya a cantarlo y después ya tiempo alabanza, ¿no es cierto? Un tiempo musical. Recuerden que 5 versículos atrás estaba diciendo, oye Señor, ¿y tú sigues estando cerca? Y ahora dice, tú eres Dios, el que hace maravillas. Ha cambiado. Ha habido un giro en su corazón. Porque las armas que nos da el Señor no son carnales, son espirituales. Y son poderosas en este tipo de batalla que muchas veces enfrentamos con nuestra propia mente y con lo que pasa en nuestro interior. Entonces, ¿cómo batallar contra estas angustias y estas ansiedades? La alabanza es parte de esto. Al cambiar su foco de atención, su angustia se torna adoración. Adoración genuina. Antes era volverás a acordarte de mí, ahora es, claro que sí. El Señor es poderoso, es maravilloso. ¿Cómo no lo va a volver a hacer? Ha cambiado en él algo. Y de aquí en adelante ya no para. Y se pone a alabar y leemos en el Salmo, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron y los abismos también se estremecieron y las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y él empieza ahora a proclamar poéticamente todo lo que Dios había hecho. Y aquí él empieza a recordar toda la historia de Israel. De hecho, cuando dice ahí arriba, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, probablemente está haciendo una referencia al cruce en el Mar Rojo. Y después dice, los abismos también se estremecieron, las nubes se echaron inundaciones de agua, probablemente está hablando del diluvio. Y después dice, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. Probablemente está hablando del Sinaí. Los rayos que habla ahí del poder de Dios en el Sinaí. Y cuando dice, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, probablemente está refiriendo al libro de Job,
donde Dios se presenta en un torbellino, ¿no es cierto?, ante Job. Y tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció, tembló la tierra, el mar fue tu camino y tus sendas las muchas aguas. Condujiste a tu pueblo, ¿no es cierto?, con Moisés y Aarón, y nuevamente habla el cruce del mar rojo. Por tanto, Asaf está lleno de palabra del Señor. Y echa mano a esa palabra que él había aprendido, que él había escuchado, y empieza a proclamar eso, y empieza a cantarlo y a alabar al Señor por eso. Es decir, estaba en un torbellino en el presente. Su mente estaba atormentada. Pero él echa mano a lo que él sabía que Dios había hecho. Por tanto, es necesario que también conozcas la palabra del Señor. Porque si tú no conoces la palabra del Señor, ¿a qué vas a echar mano? En los momentos de angustia. Aprenderse las historias bíblicas, aprender versículos y ver lo que Dios ha hecho es parte de una cuenta de ahorro espiritual. Donde tal vez ahora tú dices, ya leí el mar rojo, qué bonito, ya listo. Pero cuando estés en angustia, puedes echar mano al mar rojo y decir, Señor, si tú abriste el mar, ¿cómo no vas a abrir ahora el camino? ¿No es cierto? Entonces, estudiar la Escritura, leer la Escritura, rumiar la Escritura, una gran cuenta de ahorro para los momentos de angustia y de aflicción. Si realmente la ocupo como espada y realmente la ocupo como arma que el Señor me da. Porque si me quedo ahí, de espalda, con insomnio y quebrantado, diciendo, Señor, estoy en angustia, estoy en angustia, estoy en angustia, y tu alma va a rehusar ser consolada. En esos momentos, ¿qué es lo que debemos hacer? Repasemos una vez más. ¿Qué hacer cuando estés en angustia, en ansiedad, con duda, ahí dándote vuelta en la cama? Primero, recuerda lo que el Señor hizo por ti. Empieza a repasar todos los milagros que el Señor hizo por ti. Les aseguro que de acá al menos el 90% hemos experimentado milagros en nuestra vida. ¿No es cierto? Hemos experimentado los milagros, recuérdalos. Cada vez que en el Antiguo Testamento vemos un portento, un milagro del Señor, el Señor les decía ahora, dejen acá unas piedrecitas, algo que lo recuerden. Recuérdalos. El Señor ha hecho tanto por ti. No solo por ti, por tu familia, por los conocidos. Y también echa mano a la Escritura. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor ahí en los evangelios, en los hechos, con la iglesia primitiva, con el pueblo de Israel? Recuerda. Y una vez que recuerdes eso, confiésalo. Dice ahí el Crónica, ¿no es cierto? Es decir, predícate a ti mismo. Dilo con palabras. Di, alma mía, acuérdate lo que Dios hizo. Acuérdate que en 1999, alma mía, acuérdate lo que pasó con Pablo ahí, Pablo de Tarso. Alma mía, voz audible, porque en tu pura mente va a ser difícil que venzas. Ocupa las herramientas del Señor. Y uno de esos es empezar ahora a confesar lo que Dios ha hecho. Y eso ligerito te va a llevar al tercer punto. A alabar al Señor. Empieza a alabar al Señor. Cántale a Dios. Pon alabanzas. Recuerda alabanzas. Inventa alabanzas. Si no te acuerdas de alabanza, invéntale. Inventa la alabanza. Cántale al Señor. Si haces esto, muy luego, toda esa angustia se va a tornar en adoración. Todo eso que estás viviendo, todo ese torbellino, vas a poder levantar la mirada y mirar las cosas de arriba. Y vas a poder tomar para ti el comienzo de este salmo, el versículo 1. ¿Se acuerdan de este versículo 1? Que yo decía que era como un título y resumen de esto. Vamos a poder decir, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Y ya ahí nos vemos la incredulidad, la duda. Ahora hay una certeza de quién es Dios, de cómo es el Señor. Hubo un proceso en el salmista antes de escribir este salmo. Y ese proceso lo tenemos que hacer nuestro también. Y agradecerle al Señor. Así que, queridos, ocupemos estas herramientas espirituales que el Señor nos da para poder vencer en las luchas diarias que vamos teniendo. En todas esas ansiedades y temores y dudas y angustias y crisis de pánico. Todo eso podemos ir trabajándolo con lo que el Señor nos va diciendo. Es importante que
nuestro culto público, lo que hacemos acá juntos, esto que practicamos juntos todos los domingos, ahora también podamos llevarlo a nuestro culto privado, a nuestra vida personal, a lo que hacemos en el diario vivir, cuando estamos ahí tú y yo solitos con el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos porque tú eres bueno. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Ayúdanos a recordar eso todos los días. Somos tan faltos de memoria, Señor. Tenemos este problema de la amnesia que nos hace olvidar lo bueno que tú has sido año tras año en nuestra vida. Perdónanos, Señor. Y en estos tiempos de angustia y de opresión, queremos recordar tus portentos, recordar tus milagros y alabarte por ellos. Porque al alabarte empezamos también a alabar tus atributos, tu gloria. Te agradecemos porque tú nos enseñas a cómo batallar en el diario vivir, para vivir una vida que te glorifica a ti. Te entregamos nuestra vida, te entregamos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.